El trabajo que revisé hoy día para el Journal Club es la predicción de la concentración de bupivacaína en los neonatos, a los cuales les colocaron un bloqueo neuroaxial. Este es un trabajo que salió en la Pediátrica Anestesia, salió publicada en junio de este año, y es del autor Fraulein, Cortines y Arneson. El primer autor es conocido en el área, y bueno, los dos que siguen, ustedes saben que también. Me interesó este paper cuando lo vi porque es más o menos en el área que yo me dedico, y en el área que con Ignacio también algo de investigación hicimos hace ya mucho tiempo. Eh, Aparte que clínicamente lo encontré interesante, así que por eso más o menos lo elegí. Bueno, sobre el primer autor, él pertenece al departamento de anestesia pediátrica del Hospital de Pediatría de Melbourne. Es un autor bien conocido que publica harto en una pasada rápida por PubMed, tiene más de 50 publicaciones, muchas en áreas como de recién nacido y de anestésicos locales, de anestesia neuroaxial, así que es un autor que publica en el área. Los otros dos autores ustedes lo conocen bien. Ignacio también se dedica harto en la farmacocinética y también de distintos elementos, también en el área pediátrica. Y, y bueno, el autor Anderson es editor de la revista pediátrica, así que una eminencia en el área. Este mismo autor tiene un artículo parecido en el año 2016 de la Pediatric, también de la farmacocinética de levobupivacaína, y este yo entiendo que es un trabajo que es como continuación del anterior. A modo de introducción, bueno, nosotros en este hospital no hacemos mucha anestesia espinal, pero la anestesia espinal en recién nacidos se hace harto en otros hospitales. La tasa de éxito es variable, pero en general no es del 100%, hay un porcentaje de falla en los recién nacidos y en menores de 60 semanas de edad postmenstrual. Se describe por ahí que hay una tasa de éxito del 87%. Cuando no hay éxito, hay distintas formas de abordar el problema. Se genera un problema clínico de que no tenemos anestesia para las cirugías. Generalmente son cirugías infraumbilicales cuando se coloca anestesia espinal. Y entonces se puede hacer un segundo intento de anestesia espinal en forma inmediata, o cuando ya se ha pasado el efecto de la espinal en este grupo particular de pacientes dura bien poco y mucho menos de lo que estamos habituados a ver en adultos. Un segundo forma de abordar este problema es colocar una anestesia caudal, o francamente pasarse a anestesia general, que yo diría que en años anteriores cada vez menos, pero en años anteriores también es problemático pasarse a anestesia general en recién nacidos por el cuento de manejo de vía aérea y de apnea operatoria. Lo de apnea, como vimos en una reunión reciente de pediatría, ya no están así, no se piensa que están así, y cada día vemos que hacemos más anestesia en este grupo, pero hasta hace un tiempo se prefería más bien anestesia neuroaxial. En particular, la toxicidad con anestésicos locales en este grupo tan pequeño no se ha descrito muy bien. En general, en pediatría no hay mucho dato donde agarrarse en cuanto a toxicidad, mucho menos en este grupo. Pero algunos síntomas centrales se han observado en concentraciones de 2,1 miligramos por litro hasta 2,5, por ahí algunas descripciones. Así que sobre 2 ya es como empezar a preocuparse, pero no tenemos idea cuánto se alcanza en recién nacido y en lactante. Y no se han descrito niveles plasmáticos alcanzados con bloqueo de rescate, o sea, una segunda espinal caudal, en este grupo particular de pacientes. Así que es un tema que no está descrito, y que el autor pensaba que un conocimiento de los parámetros farmacocinéticos va a permitir el uso de simulación para predecir concentraciones y posteriormente sugerir algunas dosis para colocar en espinal o caudal en este particular problema, es decir, cuando la anestesia espinal nos falla.
El objetivo entonces de este trabajo es determinar si la administración repetida del EVO neuroaxial se asocia a concentraciones plasmáticas asociadas al riesgo de toxicidad sistémica para anestésicos locales. Repetidas del EVO significa o una segunda espinal o pasarse a una caudal. Los métodos del trabajo, este es un trabajo que fue aprobado en el hospital del Royal Children's en Melbourne, y se obtuvo el comité, o sea, el consentimiento informado de los padres o de los tutores legales de los niños. Se estudiaron 29 neonatos y lactantes a los cuales se les realizó una anestesia espinal para cirugía subumbilical y se les administró por vía espinal entonces levo 1 miligramo por kilo de peso al 0,5%. Si bien esto es más bien de resultados, pero está escrito en los métodos, los niños estos 29 niños que entraron al estudio tenían una edad postmenstrual de 43 semanas, una edad postnatal, o sea, de recién nacido de 2,4 semanas y alrededor de 4 kilos de peso como media. En 25 niños se obtuvieron hasta 4 muestras, cada una de las muestras son de 2 ml, y estas muestras se recolectaron entre los 2 y los 80 minutos, o sea, 1 hora 20, después de haber administrado la anestesia espinal. Tuvieron en total entonces 91 muestras medibles, concentraciones plasmáticas de levobupivacaína. En 4 niños de estos 29 se produjo un inadecuado bloqueo motor de las extremidades inferiores, que ellos describen entonces que eso es como un fracaso de la anestesia espinal, y requirieron un segundo bloqueo espinal de la misma dosis, 1 miligramo por kilo de peso de levo al 0,5%. Las muestras obtenidas en estos 4 niños entonces no entraron en el análisis farmacocinético. Solo las 25 que fueron éxito de la espina. Para el análisis farmacocinético se utilizó un modelo lineal de un compartimento con una absorción y eliminación de primer orden, y la estimación de los parámetros poblacionales fueron obtenidos usando nuestro ya conocido NOMNEM con las subrutinas ADVAN2 y TRANS2. La variabilidad de los parámetros poblacionales fue contabilizada usando un modelo exponencial para las variables de efecto aleatorio. Esto asume una distribución log normal, que es lo habitual de este tipo de trabajos. Y esta variabilidad fue expresada en porcentaje. La variabilidad residual no identificada fue descrita usando un modelo combinado de error residual aditivo y proporcional para cada observación. Para estimar la absorción del anestésico local desde la anestesia espinal, se usaron datos de un trabajo previo, donde están descritos esta absorción de Chalkey del año 2006. Chalkey también es un autor, no sé si australiano o neozelandés, que también publica bastante en esta área. Este trabajo que explicó o que llegó a un resultado de absorción del levo fue de 23 pacientes con una edad postnatal de 3 a 14 semanas. Aquí él no tenía así el dato de edad postmenstrual, lo cual influye un poco en los análisis, pero finalmente se consideró que eran similares. Y estos niños eran pequeños también, parecidos, de un peso parecido, entre 2 y 5 kilos de peso. La maduración del clínex entonces fue modelado usando edad postnatal, que no es lo más correcto conceptualmente, pero igual es porque no se dispone de la edad postmenstrual. Posteriormente, los valores de los parámetros que se fueron obtenidos fueron estandarizados a un peso de 70 kilos para tratar de compararlos con resultados de adultos. Se usó un modelo alométrico para hacer esta estandarización. Y para hacer esta estandarización, el exponencial que se utilizó fue de 0,75 para el clearance y de 1 para el volumen de distribución. Para el análisis del cambio del clearance con la edad, también se usó la edad postnatal en meses.
la calidad del ajuste o del fiteo del modelo farmacocinético de los datos fue buscada por la función objetiva del NOMMEM y por una visualización de los gráficos de las concentraciones predichas versus las concentraciones observadas. Eso lo vamos a ir viendo posteriormente los resultados. Posteriormente se usaron 1000 réplicas para estimar los intervalos de confianza de los parámetros obtenidos y se hizo un chequeo productivo visual, o llamado BPC, para evaluar qué tan bien predijo el modelo la distribución de las concentraciones plasmáticas observadas. Posteriormente hicieron una etapa de simulación con los datos obtenidos de este modelo farmacocinético para investigar la concentración plasmática en los neonatos que reciben levo por vía caudal y espinal y en forma repetida, que es el objetivo del trabajo. Se realizaron 1000 réplicas usando la subrutina simulation. Acá se asumió una vía media de absorción de levo caudal de 6 minutos, que fuera por el trabajo previo que les mencionaba anteriormente. Y posteriormente se investigaron 3 escenarios clínicos. Un primer escenario en que fallaba la espinal y que se repite una segunda espinal con el levo en forma inmediata, a la misma dosis. Entonces veían qué pasaba con las concentraciones plasmáticas obtenidas en una dosis de 1 miligramo por kilo, falló y repiten en forma inmediata una segunda espinal a la misma dosis. El segundo escenario es una cirugía larga en la cual la espinal funcionó en una primera instancia, pero una vez pasada 1 hora, como ya se supone que la espinal ya está pasando su efecto, se repite una segunda espinal en la misma dosis. Y el tercer escenario clínico simulado es una cirugía larga también y que usamos en forma combinada anestesia espinal y anestesia caudal. La caudal administrada ya sea en forma conjunta al inicio del procedimiento, en forma conjunta con la espinal, o en un tiempo posterior, 1 o 2 horas después de haber iniciado la anestesia espinal. En el segundo caso, pensando que la caudal va a dar analgesia para el postoperatorio. ¿Alguna duda o comentario hasta ahí? ¿O seguimos? No hay comentarios. En cuanto a los resultados, entonces, el primer gráfico muestra las 91 concentraciones plasmáticas obtenidas en los 25 recién nacidos y lactantes. Ustedes están, entonces, cada sujeto es una línea y las muestras obtenidas son las X. La mayor concentración obtenida es 0,7 miligramos por litro de levo en un lactante, no sé de cuánta edad, pero antes de la media hora, antes de los 15 minutos, había obtenido esa concentración. Esta es la más alta que se obtuvo en todos los pacientes y está lejos de lo descrito como toxicidad. Así que usar anestesia espinal en esta dosis de levo aparentemente es bastante segura. La tabla 1 nos muestra los datos demográficos de los 29 niños que experimentaron estas cirugías subumbilicales. En su mayoría son hernias unilaterales o bilaterales. Las bilaterales obviamente van a durar más, entonces ahí es donde hay que tener cuidado con la duración de la espinal. Son más bien niños, 23 niños y 2 niñas. La dosis media administrada de componente espinal fue de 4 miligramos. La edad gestacional o edad postmenstrual fue de 34 semanas, la edad postnatal 9 semanas en promedio, y el peso 4 kilos, como habíamos visto. Y los parámetros farmacocinéticos obtenidos son los que se describen en la tabla 2. El clearance aquí está normalizado entonces en litro horas para 70 kilos, 21,5. Eso es alrededor a 0,6 litros por minuto, lo cual es más alto que lo descrito en adultos, que en general es como 0,3.
El volumen de distribución normalizado a 70 kilos es 189, que también es más alto que lo descrito en adultos. El tiempo medio de absorción acá en horas es 0,04, y el tiempo medio de la vida media de maduración del clearance es de 13 semanas. En general con bastantes porcentajes en cuanto al coeficiente de variación, así que estos datos son, pueden ser considerados como bastante fidedignos. Y acá ya empezamos a ver en forma visual el modelaje del modelo farmacocinético de la levobupi. En el gráfico de la izquierda, en el tiempo, están las concentraciones de levo obtenidas, y acá está la mediana en esta línea sólida, y el 90% de intervalos en la línea entrecortada, para arriba y para abajo. Y se muestra que todos los puntos observados están dentro de este rango del que predice el modelo. Y a la derecha está nuevamente la media, y con los intervalos de confianza en percentiles 10 y 90, o sea, percentil 10, percentil 50 y el percentil 90, con su 95% de intervalos de confianza. Y nuevamente podemos ver entonces que el modelo fitea bastante bien, y va bastante de acuerdo con los datos observados. Así que es un buen modelo obtenido. Y acá empiezan posteriormente, entonces, ya que el modelo es bueno, empezaron con las simulaciones, y acá están los resultados de los tres, vamos a ir viendo los tres escenarios. Panchita o la guagua de la Panchita, ¿alguna pregunta? El primer escenario entonces es una espinal que falló y que repetimos la espinal en forma inmediata. Para este caso de simulación se consideró un lactante de 4 kilos, de 34 semanas de gestación, o de edad postmenstrual, y de 8 semanas de edad postnatal. Y acá entonces podemos ver la concentración media obtenida de levo, y su desviación estándar. Acá en este caso, la concentración peak fue de 0,33 miligramos por kilo. Panchita, el micrófono, por favor. La concentración peak fue obtenida a los 30 minutos de la repetición de la espinal, lo cual nuevamente es bastante inferior a los rangos de toxicidad. Así que en el escenario clínico de hacer una segunda espinal en forma inmediata a la misma dosis de levo, aparentemente es bastante seguro. El escenario 2 es una espinal repetida en tiempos posteriores, o sea, una cirugía larga, y a la hora se repite una dosis de levobupi espinal en la misma dosis, y a las 2 horas. Entonces acá está la primera espinal, y a la hora esta línea punteada más larga, y esta línea punteada más pequeña es a la segunda, la dosis repetida a las 2 horas. Acá observamos también que las concentraciones peak son 0,67 para el primer caso y 0,75 miligramos por litro en el segundo caso, lo cual nuevamente son dosis entonces bastante seguras. Y el escenario 3 es realizar una anestesia caudal en forma conjunta y combinada con la anestesia espinal, en una primera instancia las dos colocadas al mismo tiempo. Entonces, espinal, 1 miligramo por kilo de levo, más caudal 1,5 miligramos por kilo, es esta primera línea negra continua, y la concentración peak sigue siendo inferior a 1, lo cual es bastante seguro. En el segundo caso, una anestesia espinal, y la anestesia caudal se repite aquí a una dosis mayor, 2,5 miligramos o sea, se realiza la anestesia caudal a una dosis mayor, 2,5 en forma conjunta. Aquí el peak es de 1,2. Y colocar la caudal 1 hora después de haber colocado la espinal,
se obtiene un pic un poquito inferior, pero todavía muy por debajo de los 2, que es como nuestra meta ya de empezar a pensar en toxicidad. Así que este escenario clínico de combinar caudal con espinal también pareciera ser bastante seguro. Y en este gráfico finalmente vemos qué pasa con el perfil en una concentración, eh, o sea, el perfil temporal de la concentración de levo y su intervalo de 95% de predicción cuando combinamos anestesia espinal y caudal. Acá la levo al 0,5% administrada a 1 miligramo por kilo de peso y la combinamos con una caudal a 1,5 miligramos por kilo de peso al 0,25%. Fíjense que el intervalo de confianza, 95%, roza el 2. Pero en general se ve una concentración bastante segura en todo el lapso temporal analizado. Esto es para un niño de, eh, para niños entre 2 y 6 kilos de peso, con edad gestacional 21 a 41 y edad postnatal 5 a 18. Y esta es una tabla que resumen distintas simulaciones donde se combinan caudal a distintas concentraciones y se muestra el rango de predicción del 97,5% superior, 97,5% superior. Y acá hay que empezar a tener ojo cuando colocamos anestesia espinal, levo 1 miligramo por kilo y caudal 2 miligramos por kilo o 2,5 miligramos por kilo caudal en forma conjunta con la espinal, ya se alcanzan niveles superiores un poquito ya de preocupación. Dado esta tabla, es que finalmente ellos recomiendan que cuando combinamos una anestesia espinal con anestesia caudal al mismo tiempo, sería una dosis sugerente para el componente caudal de 1,5 miligramos por kilo de peso, porque ahí alcanzamos niveles en el rango aceptable en cuanto a toxicidad. Esos son los resultados. Entonces, en cuanto a la discusión, se pudo realizar un modelo farmacocinético poblacional para la levo después de una espinal en recién nacidos y lactantes. Posterior a la simulación de este modelo, se simularon distintos escenarios clínicos para ver dosis repetidas por componentes neuroaxiales. Y todas las concentraciones predichas en general son inferiores a las concentraciones neurotóxicas reportadas, de lo poco reportado que hay en adultos. En niños neonatos. Posterior a una anestesia espinal usando levo 0,5% a una dosis de 1 miligramo por kilo de peso, se coloca una caudal inmediatamente o una hora después. La recomendación entonces para este componente caudal es que sea de 1,5 miligramos por kilo de peso. Es lo que encontraríamos entonces dosis lo mejor propuesto para no caer en neurotoxicidad. La vida media de absorción del anestésico local en este trabajo fue reportada más rápida comparada con los otros estudios previos de Chalkiai de 2,6 minutos y de adultos. Y eso se podría explicar por las distintas velocidades de absorción de los recién nacidos o niños tan pequeños como estos. Recordar que la neurotoxicidad para el levo se ha visto en concentraciones cercanas a 2,6 en voluntarios sanos adultos, pero nuevamente en pediatría y en particular en neonatos no tenemos datos, pero uno estima que pudieran andar ahí alrededor de los 2,5, entre 2 y 2,5 ya pudiéramos empezar a tener problemas, pero la verdad es que todavía no hay datos confiables en neonatos. La conclusión de este trabajo entonces es que este modelo confirma el perfil seguro de repetir levo espinal a dosis de 1 miligramo por kilo de peso. No habría problema entonces en repetir una segunda espinal. Y en el caso de agregar una caudal a la espinal que ya están dando, ya sea en forma inmediata, en forma conjunta, al inicio de la anestesia o colocar la caudal una hora después de la anestesia espinal, se recomienda una dosis de 1,5 miligramos por kilo de peso de levo para el componente caudal. Ese es el trabajo propuesto por el día.
No sé si alguien tiene comentarios o preguntas. ¿Y qué te pareció? Bastante bueno. Yo creo que son datos confiables. Hay una... o sea, en la forma en que fueron haciendo las cosas, primero en confirmar el modelo farmacocinético y después de hacer distintas simulaciones, con 1000 simulaciones, eh, son datos bastante confiables. Ahora, nuevamente no es un escenario clínico que en particular nosotros realicemos en este hospital, acá en la Católica, pero en el Sol del Río y en otros hospitales pediátricos se hace con bastante frecuencia. Y yo creo que es una sugerencia clínica bastante importante y bastante aplicable. Si yo hiciera esto, yo probablemente seguiría esta recomendación. Nuevamente, acá no hacemos espinal, pero si yo hiciera espinal, yo seguiría esta recomendación. Me parece muy buena las conclusiones. Y de aporte clínico vital para este grupo en particular que se estudia bastante poco. No sé a ti, Fernando, ¿qué te pareció? Bueno, no, o sea, a mí también me parece que es súper interesante el trabajo, los datos, pero yo no hago mucha pediatría y mucho menos pediatría en pacientes chicos, entonces hay ciertas cosas que como que no manejo. eh, Me queda un poco, y no es un tema del trabajo, sino más bien de, porque finalmente una de las cosas que tú mencionaste y que es súper cierto es que eh, pareciera ser que como que el conocimiento un poquito, esto como medio empírico, medio heurístico de llegar y decir, oye, mira, 2,5 miligramos por kilo o una concentración estoy pensando en las caudales, de Bupi o Leo Bupi al 0,25, 1 ml por kilo, para darle anestesia. Eh, Esto confirma de alguna manera que cualquier cosa que esté por debajo de esas concentraciones es una buena práctica, digamos. Claro. Y que pareciera ser que en el fondo si tú, independiente de la forma de administración, das una dosis que es menor a eso, sobre todo si es menos de 2 miligramos por kilo de peso, las concentraciones plasmáticas alcanzadas son súper seguras. Mm. Sin embargo, a mí me queda un poco la duda respecto al tema de las caudales en general, y por eso un poco mi comentario es medio como, digamos, no es exactamente el trabajo, pero sí pensando que la recomendación de las simulaciones es que tú en la dosis de caudal no des más de 1,5 miligramos por kilo. Y la verdad que, y aquí es donde me quedo un poco grande porque yo no hago mucho esto, tal vez desde el punto de vista de dosis de concentración no va a ser suficiente como para tener una anestesia, sobre todo si vaya a darle anestesia con la caudal. ¿O me equivoco? Sí, lo que pasa es que la única diferencia de este trabajo versus lo que uno está acostumbrado, por lo menos aquí, a hacer solo caudal, es que aquí recuerda que es una dosis sobre una anestesia espinal ya andando. Entonces, no sería comparable esto que hacemos nosotros, que usamos 2,5 miligramos por kilo por caudal, digamos, para la anestesia o acompañado de general, digamos. Eh, pero acá, nuevamente acá es agregada una espinal, entonces por eso la dosis es un poquito más baja, 1,5. Ahora, en 2,5 y sobre una espinal igual se alcanzan niveles que parecieran ser, ya está en más límites, pero parecieran ser más cercanos a la Sí, realidad, digamos. ese es justamente mi punto, que un poco para aterrizarlo a la práctica nuestra, si por ejemplo nosotros le pusiéramos una espinal a un paciente y esa espinal no anduviese, y dijésemos, oye, no anduvo la espinal, y le ponemos una caudal como le pondríamos a una caudal para poder bloquear al paciente y darle anestesia con eso, Ujú. eso estaríamos en el límite superior de lo que está indicando el trabajo. Sí, Ese es un poco mi comentario. ¿Te así fijáis? es. Entonces, en el fondo, la recomendación de 1,5 miligramos por kilo, que es como póngale una caudal después de una espinal, ya sea fallida o extendida, Ujú. eh, te deja en un nivel seguro, pero probablemente no te va a dar una Ah, anestesia quirúrgica. claro, ¿Cachai? claro. Ese es un poco el comentario. Y ahí creo yo que está el valor del estudio también, que de alguna manera te permite hacer ese tipo de como disquisiciones, Claro. que aterrizado a nuestra práctica es como, chuta, hay que tener ojos si es que vas a repetir
una caudal a full dosis. Ese es como mi mensaje más que yo me llevo, digamos, para la práctica clínica. De acuerdo, a lo mejor aquí tendría que ver a continuación de parte de ellos, o de parte de uno en la experiencia, si que finalmente, porque esto en el papel en simulación, si finalmente clínicamente esto va a llevar a un buen puerto, digamos, en cuanto a Claro. anestesia. Exacto, sí. Súper, gracias. A ti, Héctor, tú Ahora, tenías... sí, Ricardo, lo que pasa es que, gracias por la presentación, me hubiera gustado tener a Ignacio acá para Sí. que diera algunos comentarios, digamos, pero no importa. A mí lo que me llamó la atención es que ellos usan indistintamente para su modelamiento, digamos, la administración de Leo-UPI, ya sea por vía intratecal o peridural. Y asumen que son más o menos parecidas, cambiando por supuesto el tiempo de absorción, y utilizan uno de unos trabajos previos, que es uno de 6 minutos que tú habías mencionado. Y el que ellos encontraron fue de 2,5, 2,6 minutos. Sí. Entonces uno dice, claro, son 4 minutos o 3 minutos y medio de diferencia, pero en esta población y en esta cinética es súper importante ese tiempo, digamos, aunque sea así de corto. Porque en ese periodo de tiempo perfectamente puedes tener una toxicidad. Si estás usando una cinética más lenta, digamos, esto de 6 minutos, asumiendo lo que está ocurriendo a nivel peridural cuando lo pones por vía caudal, si es que ellos a lo mejor hubieran asumido un valor de, no sé, 8 minutos o 6,5, podría haber cambiado completamente los resultados. Claro. Entonces lo que uno dice, finalmente uno dice, no, ponerle 1,5 bastante seguro. Chuta, de repente por 30 segundos de diferencia el tiempo medio de absorción puedes tener un desastre. Entonces, a mí esa parte a mí me costó creerla, ¿cachai? Yo entiendo el modelamiento intratecal y está perfecto, porque son sus datos, pero usar datos de otros trabajos, chuta, yo me empiezo a enredar. Y ahí es donde yo le pierdo la confianza a lo que están mostrando en la parte mezclada, digamos, porque en la parte intratecal está perfecta, esa cinética yo me la compro completamente, digamos. Pero lo otro me molesta un poco. Sí, exactamente, como tú dices, yo también, claro, lamentable no está Ignacio, también me quedó esa duda para la parte caudal. La parte espinal está clarísima, digamos, y ahí no habría problema, pero la parte caudal, claro, al asumir un tiempo de absorción que finalmente de hecho fue distinto al que... Ahora, no sé si fue distinto porque las poblaciones de Chalquiadis fueron un poquito más grandes, y este más pequeño o con este problema de la edad postmenstrual que todavía no está bien clarificada, si podemos comparar ambos grupos, influían finalmente en un tiempo de absorción mayor o menor. Y si este grado de diferencia, cuál es el peso que finalmente cae dentro de la distinta dosificación que ellos sugieren en caudal. En punto a considerar, bueno, a lo mejor después en una nueva oportunidad le podemos preguntar a Ignacio si nos puede clarificar ese punto. René. Yo quería un poco retomar lo de Seña en términos de que muchas veces la anestesia espinal en pacientes neonatológicos o pediátricos tiene una duración muy corta. O sea, eventualmente la posibilidad de hacer una combinación de espinal peridural podría ayudar a prolongar también el efecto o la duración clínica de tu bloqueo, lo cual te podría ayudar en algunos settings. Y yo creo que en ese sentido, si bien estoy de acuerdo que dosis de 1,5 a asumirla como recomendación puede ser insuficiente, te aporta algo más allá solamente de pensar en una caudal después de una falla. Sí, de acuerdo. Soy Ricardo. Alejandro. Sí. Oye, retomando un poco lo que dice Fernando y René, a mí lo que me aporta es que cuando uno revisa las recomendaciones de expertos de la SR y la ASRA, y la recomendación para caudal en toda edad, en recién nacido, es de máximo 2,5 miligramos por kilo, ¿ya? Y uno considera que los trabajos sobre toxicidad en pacientes pediátricos, obviamente la mayor frecuencia la llevan los pacientes menores de un año, sobre todo los menores de 3 meses, y fundamentalmente con bloqueos caudales y bloqueos penianos.
de alguna manera esto entrega una evidencia, si bien es simulación, que utilizar 2 miligramos por kilo en dosis total, entre espinal pura o espinal más caudal, es un nivel seguro, o sea, no alcanza niveles tóxicos, pensando en lo que nosotros hacemos fundamentalmente caudal. Y yo estoy de acuerdo que probablemente plantear hacer una caudal como lo hacemos siempre, con bupi al 0,15, 1 ml por kilo, o sea, 1,5 miligramos por kilo, puede que nos quedemos cortos en el nivel de analgesia. Lo que sí está demostrado es que tú puedes bajarte hasta 0,2, hasta 2 miligramos por kilo, o sea, usar bupivacaína 0,2%, 1 ml por kilo, y son clínicamente muy similares al 0,25. Entonces a mí un poco, entendiendo todo lo que dice y lo que dice Héctor, a mí me parece que el trabajo entrega que cuando tú pones por vía neuroaxial hasta 2,5 miligramos por kilo en un recién nacido, es bastante seguro desde el punto de vista de los niveles tóxicos, que no alcanzan niveles tóxicos. Sí, solo ojo con que son escenarios clínicos. Cuando uno coloca caudal solo, es distinto de lo que estamos hablando acá, que es caudal sobre una espinal. Sí, no, sí, lo tengo súper claro, pero son los lugares donde más se absorbe el anestésico local, o por lo menos de las ¿cómo se llama?, revisiones sobre toxicidad sistémica en niños, donde más se produce, es más frecuente, es por vía neuroaxial, por la mayor absorción. Sí, sí. Perdón, Ricardo, una pregunta. El trabajo de Jeff Froley, el primero, se supone que los niveles plasmáticos se empiezan a detectar bien precozmente, en unos pocos minutos, pero el pique era como a los 30 minutos. Yo no me recuerdo el de Chalkiadis con caudales. ¿En qué momento se empezaban a ver los niveles plasmáticos y el tiempo PIC? No sé si tú te recuerdas. No, de Chalkiadis no. Ya. El que hicimos con Ignacio también fue alrededor a los 20 minutos. Y el PIC fue por ahí a los 20 minutos. Pero Chalkiadis no me acuerdo. Ya. Alejandro Luengo, después Pedemonte y la Javita. Sí, muy buena tu presentación, Ricardo. Muy clara. También me llamó, siguiendo la misma línea de lo que decía Fernando y Alejandro recién, revisando ayer la charla de LASRA, eran de bloqueos regionales, pediatría. Ellos hacían harto énfasis en que las dosis máximas que ocupaban ellos eran 2,5 miligramos por kilo. O sea, 1 ml de bupi al 0,25 máximo, sumando todos los bloqueos. Entonces acá se llegaría justo al máximo, pero hacían la disquisición de que en menores de 6 meses, especialmente menores de 3 meses, la recomendación era disminuirse un 50% de las dosis, como para estar en rango seguro. Entonces acá me llamaba la atención que como que la dosis, sin importar no se hizo una disquisición por edad, en cuanto a qué dosis ocupar. O sea, como que 3 meses, 2 meses se comportarían igual, no hacía una recomendación. Entonces sería bueno, si esto queremos como tomarlo y llevarlo a la clínica, tener en consideración ese dato, sobre todo para los menores de 3 meses, que quizás eventualmente habría que disminuir las dosis y no usar esa máxima recomendada. Esta población es bastante pequeña. ¿Dónde está? Déjame ir al... acá está. Estos son de edad postnatal, 8 semanas, 2 meses, hasta 2 meses. Claro, y en esa población no especifican bajarse las dosis, porque bajarse al 50% de las dosis serían 0,5 ml por kilo de bupi al 0,25, o sea, es mucho menor que las dosis que mencionaron. Claro. Como decir que esas dosis son seguras, entonces estas estarían por lejos fuera de un margen de seguridad óptimo para este tipo de guagua. Entonces, o esta es una información nueva que permite dar más seguridad respecto a que se puede usar dosis mayores, o se debería investigar más o hacer más énfasis en estudios con guaguitas más chicas, de menos de 6 meses, para dosis son seguras. Compartiendo tu duda, yo quiero pensar la primera alternativa, o sea, trabajo que está recién publicado, ayudaría, apoyaría a no bajarse tanto en la dosis como lo recomienda la charla que tú dices. No vi esa charla.
Pero faltaría clínica para corroborarlo. Esta es una simulación. Que es la clínica. Fede. Hola, ¿cómo están? Felicitaciones, Ricardo, por la presentación súper clara. Yo creo que el trabajo es súper interesante en el sentido que trata de responder una serie de preguntas clínicas que parecen ser súper relevantes para gente que se dedica a esta área y que hace este tipo de procedimientos, ¿cierto? En ese sentido lo encuentro que es súper bueno. Ojo, eso sí, con las conclusiones, más que conclusiones, como las recomendaciones clínicas que podamos sacar a partir de trabajos que tratan de realizar un modelo con pocos pacientes. Hay que ser cuidadoso al minuto de extender mucho esto, porque finalmente cuando uno genera un modelo independiente de la forma en que utilice, o me refiero a forma como matemática, utilizan hacer, en este caso modelos mixtos no lineales, hay ciertas asunciones, no siempre se me olvida cómo ponerlo en español, respecto a los datos, ¿ya? Aquí estos son 25 pacientes, que es un número probablemente para este tipo de población súper bueno. O sea, tener 25 pacientes neonatos, datos es buenísimo y sobre todo tratando de ver esto. Pero yo creo que hay que tratar de utilizar o extender las conclusiones que se puedan sacar a este tipo de población. O sea, a las cuales, esos supuestos. Esos supuestos hay que tratar de extenderlo si es que uno lo va a aplicar a este tipo de población, tratar de no extenderse más allá. ¿Ya? Lo otro que no me quedó muy claro, que tal vez lo dijeron, lo leí medio rápido el trabajo, que fue por qué asumieron un modelo único compartimental. No sé si lo habían visto antes, como vi en los resultados de algún minuto, dijeron como que el modelo único compartimental se ajustó bien. Pero no sé si probaron distintos compartimientos, si lo habían descrito antes, eso no lo sé nomás, Ricardo, eso tal vez se me pasó. Y lo otro que me llamó la atención es que las simulaciones presentaron como el promedio con una desviación estándar, ¿cierto? Eso en general, si uno está pensando en una población normal, equivaldría a un 68% de la población. O sea, tiene un buen rango que se te escapa, ¿cachai? Si le ponéis 2 desviaciones estándar por lado, yo creo que el rango se le aumenta mucho más. Y finalmente lo que nos importa es el rango superior, ¿cierto? Eso es lo que tenemos temor, llegar a la toxicidad. Así que ojo con las simulaciones. Las simulaciones tienen mucho supuesto, como dice René, gracias a René. Y hay que ser cauto al ver eso. Mira, si queréis vuelve a las simulaciones, cualquiera de ellas, no la última, no la de intervalo de confianza, sino a la esa, ¿cachai? No, esa no. Las simulaciones que tenían esas. Pero acá ¿Cachai? te consideran Claro. hasta el 95%, ¿no? No, claro, ese es el 7, ¿no? Sí. Los previos eran unos que tenían una desviación estándar, ¿no? Hay uno que no puse que tiene una desviación estándar, pero no lo puse por eso, porque tiene una desviación estándar. Pero este que como que Sí, este es el mejor. Yo creo que es el más correcto. Sí. Es el más correcto porque en el sentido que realmente utilizo intervalo de confianza del 95%, que me parecería lo más seguro. Exacto. Finalmente, porque esto lo que uno tiene que hacer un poquito, desde un punto de vista teórico, es ponerse en el escenario más malo, ¿cierto? Más malo, Aquí claro. no te sirve tanto el promedio. Lo que te interesa era mirar la parte de arriba de tu medida de dispersión, la que sea, ¿cierto? Puede ser en intervalo de confianza del 95% o 2 desviaciones estándar, una desviación estándar, pero es el valor que estamos asustados, alcanzar concentraciones altas de anestésicos local para un poco seguir el sentido clínico de este trabajo, ¿ya? Uh-huh. Y tú, yo no caché, Ricardo, el tema de por qué eligieron un único compartimental. No sé si a ti te quedó más claro, la verdad es que no lo sé, no lo pillé. Es lo que está descrito en el trabajo anterior. No recuerdo haber leído si probaron ellos otro, ahora en general con los memes, prueban otros, ¿no? Pero no sé me parece que no lo detallaron. Pero de todas formas, para este tipo de droga y en esta administración es lo que está descrito habitualmente. Perfecto. O sea, Gracias, concuerdo solo el trabajo, muchas gracias. O sea, Ricardo, gracias. a ti, Javita, y después el Feña. Hola. Mucha sola. Ya, espérame. Ahora sí, perdón, estaba acoplada. Sí. Oye, mi pregunta es,
yo sé que no es el setting y que esto sería como simular sobre simular y simular, pero poniéndonos en el caso nuestro, en el cual no ocupamos espinal, pero sí a veces nos pasa que puede que un becado haya puesto la caudal y que haya fallado y que eventualmente en un segundo intento o al final de la cirugía nosotros quisiéramos repetir esa caudal, ¿tomarían las mismas consideraciones con las dosis? ¿Se suben con las dosis? ¿Se bajan con las dosis? ¿Cuál sería como la aproximación clínica? Llevándolo como un caso más real que nos puede pasar a nosotros. Sí, difícil sugerirte, por lo menos en base a este trabajo, porque es un escenario distinto. ¿Qué haría yo? No sé. Si pienso que no. Las pocas veces que me ha pasado me he bajado un poco, pero no tengo mucho apoyo teórico para decirte. De 2,5 me bajo a 2, por ejemplo, pero no tengo apoyo para dar una respuesta, y este trabajo no, tampoco es aplicable a esa situación que tú mencionas, creo yo. Genial. Sí, dos cosas. Una, en relación a lo que dice Pedemonte, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, estas son simulaciones. Sin embargo, y aquí sí ya tengo más experiencia en el mundillo de la anestesia regional en general, uno de los grandes temas es que tenemos muchas cosas que decimos y que están basadas en recomendaciones, y esas recomendaciones están basadas única y exclusivamente en opiniones de expertos. ¿Ya? Entre ellas, cosas como, oye, póngale 2,5 miligramos por kilo, y si la guagua es más chica de 6 meses, entonces disminuye ese 50%, pero no están basados en ningún tipo de evidencia, ni siquiera basada en simulación. ¿Ya? Entonces, yo concuerdo con Cristóbal en el sentido que hay que ser cuidadoso con el nivel de transferencia que uno puede dar a estudios de estas características y a simulaciones a la práctica clínica, pero también recordar que mucho de la práctica clínica está determinada por a veces opiniones de 3 o 4 personas como key opinion leaders y sería, digamos, y por lo tanto cualquier granito adicional de información permite muchas veces o confirmar lo que es el sentido común de esos expertos, o bien en ciertas oportunidades también rebatirlo un poco para finalmente hacer un poquito más de medicina basada en evidencia, ¿ya? Yo concuerdo, esta no es la última palabra en ningún caso, pero creo que de alguna manera es bastante concordante con lo que uno espera. Dicho todo eso, y en relación al comentario que hace la Javita, es un tema bien interesante, porque finalmente esta simulación asume que, por ejemplo, oye, la espinal no anduvo, ya, entonces pongámosle otra encima, sin tener muy claro qué pasó con la podría terminar en el subcutáneo, por ejemplo, y las absorciones, como decía Héctor, de alguna forma, y la cinética y los tiempos de peaks pueden cambiar en forma significativa. Y eso de alguna manera determinar que, a pesar de que en tu modelo esto, en un concepto teórico, estuviese dentro de un margen seguro, puede ser de que ya estuvieses con un nivel plasmático alto porque lo sacaste dentro de un vaso, digamos. ¿Ya? Entonces, no sé, yo creo que ahí es donde empiezan a primar todas estas otras consideraciones que son súper prácticas de lo que hacemos todos los días y que finalmente modifican la conducta, digamos. O sea, si uno ve que está inyectado en el subcutáneo, yo no me sentiría tan tranquilo inyectando una dosis completa de nuevo, por ejemplo. Sí, correcto. De acuerdo contigo. No sé si hay más comentarios, ya estamos, creo, cerca de la hora. Ya me están llamando a pabellón. ¿Algún otro comentario final o estamos por finalizar la reunión? Ok, hasta aquí quedamos entonces. Muchas gracias a todos los asistentes, que tengan buen día y buen fin Chau, de chau. semana.